Para un proceso de evaluación integral se necesitan cuatro pilares fundamentales para mejorar la exactitud en el diagnóstico. Esas esferas serían la esfera clínica, mental, funcional y social. Para la exploración y evaluación del área clínica está la anamnesis, la cual es una exploración donde se recoge la historia médica del paciente, sus hábitos y tratamientos actuales y su adherencia a estos. Es importante indagar sobre síndromes geriátricos típicos eh, que son naturales según la edad para poderlos descartar y su adherencia a estos. También es importante indagar sobre síntomas emocionales o la situación económica del paciente, ya que esto depende de muchas otras cosas más adelante en el posible tratamiento a implementar. Sin dejar fuera el examen mental, que es en donde se va a dar la observación. A través de la observación vamos a denotar el comportamiento del paciente, la evaluación de su estado de ánimo, la percepción, el pensamiento, la memoria, la capacidad de concentración y otros tipos de funciones cognitivas. Es recomendable complementar con las pruebas de laboratorio o pruebas de imagen, considerando siempre la utilidad de la información obtenida y evitando procedimientos innecesarios. Ya para la exploración del área funcional, dentro de la funcionalidad, ya que es la que abarca todas las capacidades del adulto mayor necesarias para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Realizar sus actividades habituales y mantener una independencia dentro de su entorno incluye habilidades físicas, tales como la más típica como caminar, levantarse de una silla, vestirse. También incluye habilidades cognitivas como lo es la memoria y la capacidad para tomar decisiones. Habilidades sociales como la capacidad de comunicarse e interactuar con los demás. Evaluar el área funcional es crucial para determinar el nivel de autonomía del adulto mayor y planificar intervenciones que puedan mejorar o mantener su calidad de vida y su capacidad para vivir de manera independiente. Asimismo, como para descartar posibles diagnósticos y reducir cada vez más la posibilidad del diagnóstico principal en base a sus síntomas. En una buena forma es clasificando la funcionalidad, clasificándolo por ejemplo en tres aspectos. En actividades básicas de la vida diaria, que son tareas de autocuidado, actividades instrumentales de la vida diaria, interacción con el medio ambiente para mantener su independencia, tales como cocinar, comprar, de hacer uso del teléfono, hacer uso de la cuenta bancaria y de sus recursos económicos, y actividades avanzadas de la vida diaria, como la participación en actividades sociales, actividades recreativas, trabajo, viajes y también entraría como el ejercicio. También es importante hacer uso de las baterías, de los test, eh, cuestionarios, que es extremadamente útil realizar una exploración objetiva acerca de esto. Esto implica una medición precisa del funcionamiento físico y la capacidad para llevar a cabo movimientos o actividades específicas. Para ello se evalúa la capacidad del paciente para realizar series de repeticiones de ciertos movimientos o se cronometra el tiempo que tarda en completar una actividad determinada. Estas mediciones permiten obtener datos concretos sobre la fuerza, la resistencia, la coordinación, la movilidad del paciente, proporcionando una visión detallada de su estado físico y funcional. Esta información es fundamental para diseñar programas de rehabilitación, establecer objetivos terapéuticos y monitorear el progreso del paciente a lo largo del tiempo. Uno de estas baterías que nos pueden ayudar dentro del área funcional es el SPBB, en donde evalúa el equilibrio en tres posiciones: velocidad de la marcha sobre 4 metros, levantarse y sentarse en una silla 5 veces. Dentro de la evaluación mental, el término
de neurocognitivo, ¿sí? De los trastornos neurocognitivos, abarca diversas enfermedades, es un amplio espectro. La mayoría de estas enfermedades o de estos trastornos son progresivos, que impacta directamente a la memoria u otras capacidades cognitivas, además del comportamiento, dificultando significativamente la realización de actividades diarias. La enfermedad de Alzheimer es la más común de entre todos estos grupos, representando alrededor del 60 o 70% de los casos. Otras formas comunes incluyen la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy y un grupo de enfermedades que contribuyen a la demencia frontotemporal. Las fronteras entre distintas formas de demencia o de trastornos neurocognitivos son bastante borrosas, a decir verdad, y a menudo se presentan de formas mixtas. La prueba más comúnmente utilizada para evaluar la esfera cognitiva es el Mini Mental State. Esta herramienta analiza la orientación en el tiempo y el espacio, la memoria reciente y su retención, la atención, la capacidad de cálculo, la abstracción y el lenguaje. Para una correcta evaluación del área social, por ejemplo, se debe tener en cuenta que comprende la relación del adulto mayor con su entorno, con el ambiente en donde se desarrolla y en donde se desenvuelve el adulto mayor. Para eso es importante considerar ciertos aspectos que puedan influir directamente en su estado de salud y en la evolución de sus patologías. Es fundamental conocer el lugar donde vive, la situación del cuidador principal, las características de la vivienda como barreras arquitectónicas, la ubicación, si se presenta en un primer, segundo piso, tercer piso, si tiene a disposición cerca ciertos lugares de entretenimiento o por el contrario vive dentro de una zona totalmente urbana o de una zona totalmente rural. Yo también diría que el nivel de ingresos es bastante importante y entre otros aspectos. Hay varias escalas para recopilar esta información y evaluar si el entorno es adecuado, siendo la más utilizada la escala sociofamiliar de Gijón. Los aspectos relacionados con el hogar y la familia deben ser incluidos en el plan de cuidados y atención del adulto mayor. Si es necesario, se puede derivar del paciente a un trabajador social para una evaluación e intervención más detallada. Cuando se requieran cuidados, es crucial identificar al cuidador principal y evaluar si está en condiciones de brindar apoyo necesario. La sobrecarga física y emocional que soportan los cuidadores puede llevar a su agotamiento. Identificar esta sobrecarga es esencial para tomar medidas que corrijan o eviten, permitiendo la continuación en el plan de cuidados. La escala SARIT es útil para identificar estos casos midiendo el grado en el que el cuidador percibe su labor y cómo afecta su salud física y emocional. Es necesario y muy útil elaborar un listado de problemas, priorizarlos y establecer un plan realista de intervención terapéutica de cuidados. Ahora bien, dentro de un proceso de intervención integral para la demencia de frontotemporal, tipo Alzheimer y también de Parkinson, ya nos haríamos como un objetivo principal brindarle al paciente una guía completa, ¿no? Una forma detallada para darle un proceso de intervención que tenga ciertos criterios, que tenga ciertos objetivos, que tenga ciertos pasos, dependiendo de cada paciente, por supuesto, y dependiendo del diagnóstico que presenta. Así sería pues la primera fase de este proceso exhaustivo y bastante extenso, la evaluación neuropsicológica integral. Ya si lo hablamos más desde un enfoque neuropsicológico, tendríamos en primer lugar una evaluación cognitiva general. Como lo había mencionado antes, el examen del mini mental es bastante beneficioso y útil para la detección
para la detección inicial del deterioro cognitivo dentro de las tres enfermedades que se puedan presentar, ya sea enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y frontotemporal. Ya si hablamos de una escala de evaluación cognitiva de, por ejemplo, Montreal, MoCA, el beneficio sería mayor sensibilidad que el MMSE, especialmente en las etapas tempranas de la demencia frontotemporal y enfermedad de Parkinson. En cambio, en el Alzheimer sería con una mayor sensibilidad en la memoria, la atención y la función ejecutiva. También tenemos la batería neuropsicológica breve de Boston, el cual nos da un beneficio que evalúa la memoria verbal a corto y a largo plazo, el lenguaje y la atención detallada. También tenemos el test del reloj de dígitos, el cual nos otorga el beneficio de la evaluación de la atención y la flexibilidad cognitiva. También tenemos el test de Stroop, el cual evalúa la atención selectiva, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, sobre todo y especialmente en etapas más avanzadas del Alzheimer. También tendremos evaluaciones de funciones ejecutivas, como el test de Wisconsin, el cual nos evalúa la capacidad de abstraer, categorizar y tomar decisiones, siendo sensible al deterioro ejecutivo. También tenemos el test de Torre de Hanoi, bastante llamativo, ya que evalúa la planificación, la resolución de problemas y el pensamiento abstracto. Digamos que si el paciente presenta un Alzheimer, ya este test nos ayudaría para el deterioro en la planificación. Habría un deterioro en la planificación, la resolución de problemas y el pensamiento abstracto, especialmente en etapas avanzadas. Ya si hablamos de la evaluación de la memoria, el test de la memoria episódica de California, el CALT, nos evalúa la memoria episódica verbal para recordar palabras y listas de palabras, siendo sensible el deterioro mnésico de la enfermedad de Alzheimer, ya que aquí se presenta un deterioro significativo en la memoria episódica verbal, especialmente en la memoria a largo plazo. El test de reconocimiento de figuras también evalúa la memoria visual a largo plazo, siendo sensible el Alzheimer por obvias razones. El test de memoria de retención visual de Rey evalúa la memoria visual a corto plazo y a largo plazo, siendo sensible el área mnésica de la enfermedad de Alzheimer. También tenemos la evaluación del lenguaje, en donde tenemos el test de Boston de Naming, el cual evalúa la capacidad de nombrar objetos y figuras, siendo sensible el deterioro en el frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer. También tenemos el test de denominación semántica, el cual evalúa la capacidad de nombrar objetos a partir de categorías semánticas, el cual nos ayuda principalmente para el frontotemporal, ya que aquí se presenta un deterioro significativo en la capacidad de denominación semántica, especialmente en la variante frontotemporal lingüística. Si hablamos de la evaluación en la percepción visoespacial, tendremos que hablar del test de bloques de color espacio de Hooper, el cual evalúa la percepción visoespacial, la coordinación visomotora y la planificación, siendo sensible el deterioro visoespacial. También tenemos el test de dibujo de un reloj, el cual evalúa la percepción visoespacial, la atención y las habilidades motoras finas, siendo sensible el deterioro visoespacial del frontotemporal. En el Alzheimer ya tendríamos también la atención y las habilidades motoras finas. Y también tenemos el test de juicio de líneas, evalúa la percepción visoespacial. Si hablamos de evaluar la atención, tendríamos que hablar de el test de atención continua, el TAP, el cual evalúa la atención sostenida, la vigilancia y la capacidad para procesar información visual, siendo sensible al deterioro de atención en el frontotemporal y en la enfermedad de Parkinson por la vigilancia y la capacidad de procesamiento de información visual. El test de Stroop
por supuesto, ya todos lo conocen, evalúa la atención selectiva, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. El test de búsqueda visual evalúa la atención visual, la velocidad de procesamiento y la búsqueda selectiva, siendo sensible el deterioro atencional del frontotemporal y la enfermedad de Parkinson también. Ahora, si hablamos de las praxias, una forma útil o bastante buena de evaluar las praxias, tendríamos que hablar del test de imitación de gestos, el cual evalúa la capacidad de movimientos corporales, siendo sensible al deterioro motor en la enfermedad de Parkinson. El test de praxias ideomotoras evalúa la capacidad de realizar movimientos con objetos a partir de instrucciones verbales, siendo sensible al deterioro motor de la enfermedad de Parkinson. El test de praxis constructiva, el cual evalúa la capacidad de construir figuras con bloques o piezas de construcción, siendo sensible al deterioro visoespacial y motor en el frontotemporal y la enfermedad de Parkinson. También tenemos que hablar de la evaluación de las gnosias. Aquí tendríamos el test de reconocimiento táctil, el cual evalúa la capacidad de reconocer objetos a través del tacto, siendo sensible el deterioro sensorial en el caso de la demencia frontotemporal. También tenemos el test de figuras complejas, el cual evalúa la capacidad de dibujar figuras complejas a partir de un modelo, siendo sensible el deterioro visoespacial y la praxia de la demencia frontotemporal y la enfermedad de Parkinson. Si hablamos de evaluar la abstracción, tenemos el test de similitudes, el cual evalúa la capacidad de comprender y explicar conceptos abstractos, siendo sensible el deterioro del lenguaje en el frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer. El test de proverbios, el cual evalúa la capacidad de comprender y explicar proverbios, siendo sensible el deterioro del lenguaje frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer. Para la evaluación de la capacidad del juicio tenemos el test de la capacidad del juicio de Goldstein-Square, el cual evalúa la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas de la vida cotidiana, siendo sensible al deterioro del funcionamiento ejecutivo de la demencia frontotemporal y la enfermedad de Parkinson. Pero bueno, ya tenemos todos estos test o todas estas baterías o todas estas variables que nos ayudan, nos complementan a para poder dar un diagnóstico más conciso. Ya si hablamos de una intervención desde el área neuropsicológica, tendríamos como principios básicos hacer una intervención individualizada. ¿A qué me refiero con esto? Que sea basada en el perfil neuropsicológico único de cada paciente, considerando sus fortalezas, sus debilidades, sus necesidades y, pues, en este caso, las preferencias de los mismos pacientes. Que sea centrada en la persona, enfatizando la autonomía, la dignidad y la calidad de vida del paciente, involucrando a su familia, por supuesto, y cuidadores en el proceso. Basada en la evidencia, como todo trabajo psicológico que se respete debe hacerse, utilizando técnicas y estrategias respaldadas por investigación científica, que sea funcional, enfocándose en mejorar las habilidades cognitivas que impactan en las actividades de la vida diaria del paciente, que sea compensatoria, desarrollando estrategias para compensar habilidades cognitivas deterioradas, y rehabilitador y motivacional. ¿A qué me refiero? Que estimule la neuroplasticidad cerebral para recuperar o mejorar las funciones cognitivas y fomentando la participación activa del paciente, en este caso, generando un ambiente positivo de aprendizaje, ¿no? Que el paciente se sienta en confianza y que pueda desarrollarse de la forma más óptima posible. Asimismo, tendríamos como objetivo para la intervención detener o enlentecer de alguna u otra forma el deterioro cognitivo, pues como bien se sabe no hay una cura total
hasta el momento de las demencias o de los trastornos neurocognitivos. Mejorar las habilidades cognitivas afectadas, promover la independencia funcional, mejorar la calidad de vida, por supuesto, reduciendo los síntomas cognitivos y conductuales y aumentando el bienestar general del paciente y de su familia. Favorecer la adaptabilidad emocional, brindando apoyo psicológico para afrontar los desafíos emocionales de la enfermedad, que éstas puedan llegar a presentarse en el paciente. Digamos que no todos los pacientes o no todas las familias o cuidadores van a reaccionar de una misma forma. Hay que estar preparado para ello. Hay que estar preparado para ese duelo anticipado que el paciente va a presentar. Educar a familiares y cuidadores por igual, entregando información y herramientas para brindar un cuidado adecuado y efectivo del paciente. Hacerle una psicoeducación frente a los síntomas, frente a los posibles cambios, frente a los posibles desafíos que van a presentar más adelante. Asimismo, como técnicas en la intervención tendríamos la estimulación cognitiva, los cuales son ejercicios y actividades estructurales para mejorar las funciones cognitivas específicas. Ya depende del Parkinson, ya depende del frontotemporal, de qué tipo se presente y en qué etapa del Alzheimer se encuentra el paciente. La rehabilitación cognitiva, por supuesto, la compensación, la modificación del entorno, si es posible, la adaptación del ambiente físico y social para facilitar la realización de las actividades diarias. La terapia de reminiscencia, el cual es una estimulación de recuerdos y experiencias pasadas para fomentar el bienestar emocional y la conexión con la identidad personal, la cual personalmente considero que es bastante provechosa. No en todos los casos, por supuesto, pero puede ayudar. La terapia de apoyo considero que es importante brindarle ese apoyo psicológico para afrontar las emociones y desafíos asociados a la enfermedad. Y si se presenta el caso, una intervención familiar. Ahora, para cada intervención se necesita ciertos recursos, ¿cierto? Por ejemplo, materiales educativos, si se presentan folletos, guías, libros, páginas, herramientas de evaluación, como ya las habíamos hablado, programas de estimulación y rehabilitación cognitiva, recursos para la modificación del entorno. Pero eso no queda ahí únicamente, también es importante el seguimiento y la evaluación. ¿A qué me refiero? Al monitoreo regular del proceso o del progreso que el paciente pueda presentar, evaluando periódicamente el funcionamiento cognitivo del paciente y el impacto de la intervención. La adaptación del programa ajustando las estrategias y objetivos de intervención en función de la evolución del paciente. Puede que de un área esté muy bien ajustada, pero por otra área, por diferentes síntomas o por diferentes momentos, estímulos que puedan llegar a la vida del paciente, se desajuste. Entonces hay que atender a esas áreas necesarias o primarias para la vida del paciente. Yo creo que es importante también una comunicación constante con el equipo médico, informando, ya sea hablamos del neurólogo o al médico tratante, sobre el progreso del paciente y las necesidades que se puedan presentar en la intervención. Y el apoyo continuo de los familiares y los cuidadores, brindando información, capacitación y apoyo emocional para afrontar los desafíos, ¿no?, que se puedan presentar. Ahora bien, nosotros como psicólogos también tenemos un compromiso, ¿no? Un compromiso ético y moral, y más que todo legal, con los pacientes. Ya aquí estaríamos hablando del consentimiento informado, obtener el consentimiento informado del paciente o su representante legal, el consentimiento, antes de iniciar cualquier intervención, ¿no? Tener sobre la mesa eso estipulado. Por supuesto, la confidencialidad protege la privacidad del paciente y la confidencialidad de la información personal que se pueda presentar
El respeto de la autonomía, fomentar la autonomía del paciente y su participación en la toma de decisiones. Un paciente con Alzheimer tiene toma de decisiones, por supuesto que las tiene, así mismo como las otras demencias. Garantizar los derechos del paciente y nosotros como profesionales tener una responsabilidad, actuar de acuerdo a las normas éticas y legales de la profesión. Ya como conclusión, la intervención neuropsicológica en este caso, yo creo que es parte fundamental del manejo integral de las demencias de la enfermedad de Parkinson, al implementar un programa de intervención individualizado basado en evidencia y centrado en las necesidades del paciente. Se pueden mejorar las habilidades cognitivas, promover la independencia funcional y mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. Es importante destacar que la intervención neuropsicológica debe ser parte de un enfoque multidisciplinario, ¿no? En el cual incluya neurólogos, geriatras, psicólogos, en este caso psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales. Muchas gracias.